Bienvenidos a mi primera consulta. Y de pronto un accidente y dio como resultado. Este 21 de abril nos vamos a las urnas. Sí, otra vez. Va a suceder otra vez. Y es que en esta ocasión habrá consulta popular y referéndum. Hay 5 preguntas que son de referéndum, o sea que buscan enmendar la Constitución, y 6 preguntas más donde se nos consulta si estamos de acuerdo o no con cambiar varios artículos del Código Penal Integral. Si el presidente Noboa obtiene un sí mayoritario en las preguntas de la consulta, deberá enviar una propuesta de ley a la Asamblea Nacional. Porque, ojo babies, las leyes no se modifican solas. ¿De qué van las preguntas? Acá te contamos algunas. El plan de Novita para aprobar. La pregunta A tiene que ver con el apoyo complementario del ejército en seguridad, que según el artículo 158 de la Constitución es tarea de la policía. Si sientes que ya habías escuchado antes de esta pregunta es porque el expresidente Guillermo Lasso ya la intentó poner en su consulta popular de febrero de 2023, pero la Corte Constitucional en su dictamen previo le dijo que no, que este tema no se podía tratar en consulta, sino que debía pasar por una reforma de la Constitución. Para esto, Lasso presentó en la Asamblea un proyecto de ley en diciembre de 2022. La Asamblea empezó el trámite de la ley. Vino la muerte cruzada, nos fuimos a elecciones, ganó Noboa, se posicionó una nueva asamblea, aprobó un texto más para el artículo 158 de la Constitución. Ahora debemos votar a favor o en contra de este texto. ¿Pero qué es lo que dice? En pocas, que las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la policía, pero no en todo tipo de delitos, solo en delitos del crimen organizado. Para que los militares puedan apoyar en estas tareas se necesita un pedido de la policía y la autorización del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE. El gobierno vende la consulta como una solución contra la inseguridad, pues aparentemente permitiría tener a los militares en las calles, consolidar el Plan Fénix y el conflicto armado interno. Esto porque con la consulta se busca que los militares combatan el terrorismo y que este delito tenga más años de cárcel. Pero ¿qué pasa con comunidades como Palo Quemado y Las Pampas, donde sus habitantes fueron acusados de terroristas en medio de su oposición a la minería? La consulta también propone la extradición de ecuatorianos, es decir, llevar ecuatorianos a otros países para que sean juzgados. Pero esto no es igual a lo que puso Guillermo Lasso en la anterior consulta, donde nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos transnacionales. Ahora Noboa, en la pregunta B, quiere enmendar el artículo 79 de la Constitución para permitir la extradición por delitos reconocidos en Ecuador, menos por delitos políticos, y con la condición de que no se aplique la pena de muerte o penas inhumanas, crueles o degradantes. Las preguntas de Y son las más debatidas y para algunos las preguntas que más le interesa ganar a Daniel Noboa en la consulta. La D tiene que ver con que Ecuador reconozca el arbitraje internacional para resolver controversias en inversiones, comercio o por contratos. Actualmente la Constitución en Ecuador, en el artículo 422, prohíbe que el Estado celebre tratados internacionales en los que ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, cuando se trata de controversias contractuales o de índole comercial. Pese a ello, Ecuador tiene 29 demandas de arbitraje en cortes internacionales por convenios firmados en los años 90. Estas demandas son principalmente por empresas petroleras o mineras. De 29 demandas hemos perdido 14 y el país ha sido sentenciado a pagar más de 2.900 millones de dólares. Pero espérate, porque están pendientes de sentencia 8 demandas más. Y de hecho, el gobierno contempla en el presupuesto de este año 2024 2.426 millones para el pago a empresas petroleras que ya demandaron Ecuador. Una de estas empresas es Chevron Texaco, que nos demandó internacionalmente pese a la contaminación en la Amazonía ecuatoriana durante su operación. Siguiendo la pregunta de ¿qué pasará con la demanda de los trabajadores de Furukawa o la exigencia de los trabajadores de la Pilsener para que se les reconozcan años de utilidades, si esto se tratara en las cortes internacionales o con las empresas, digamos, bananeras que tienen capitales registrados en paraísos fiscales? ¿Se logrará reparación o una acción de protección a favor de los trabajadores? Vamos con la pregunta E. Esta pregunta tiene que ver con enmendar la Constitución y el Código de Trabajo para que el contrato por horas y a plazo fijo sean una realidad en Ecuador. Para el gobierno, esta es una forma de generar trabajo y de reducir el desempleo, pues permitiría a las empresas tener más modalidades de contratación. Mientras que para los sindicatos, esta pregunta es regresiva en derechos y busca la precarización laboral, principalmente de las y los jóvenes y de las mujeres.
Otra observación es que esta pregunta no fija en qué actividades laborales será válida la contratación por horas o a plazo fijo, por lo que puede abarcar cualquier actividad económica. Tampoco se habla del valor base con el que se calculará la hora de trabajo o si los trabajadores cobrarán décimos, estarán afiliados al IES, recibirán utilidades o tendrán otros beneficios. Las preguntas de la consulta popular son 6 en total y una de estas preguntas busca que las Fuerzas Armadas puedan hacer control de armas en carreteras y en cárceles. Otra, en cambio, quiere modificar la ley de extinción de dominio para que el Estado pueda ser titular de los bienes de origen ilícito. Recordar que en febrero de este año, la Asamblea ya aprobó una ley del ahorro y la monetización de recursos económicos, donde se habla de la extinción de dominio, una ley presentada por el propio Daniel Noboa. Es decir, el Presi ya ha presentado el mismo tema 2 veces, primero por él y ahora por consulta popular. A estas 2 preguntas se unen 4 más para modificar el Código Penal Integral, conocido como COIP. La pregunta G tiene que ver con el incremento de penas en delitos como terrorismo, tráfico de armas, de drogas, delincuencia organizada, trata de personas, entre otros. Para algunos expertos, esto se trata de populismo penal, es decir, aumentar las penas de cárcel cuando no se solucionan los problemas de violencia de forma estructural. Las otras preguntas, en cambio, hablan sobre que las armas, municiones o que fueron parte de un delito pasen a manos de la policía o de las Fuerzas Armadas. Para algunos analistas políticos, las consultas populares son una forma de medir la popularidad del presidente y, sobre todo, la consulta de este 21 de abril llega en un momento cuando Ecuador está a un año de elegir de nuevo a presidente y Daniel Noboa ya se apuntó a la carrera presidencial. ¿Tú qué piensas de la consulta? ¿Es necesaria o son temas que deberían tratarse solo en la Asamblea? ¿Ves que esta consulta solucionará los problemas de inseguridad del país? Sigue la cobertura de la consulta popular aquí en Wambra.